Hey, ¿qué tal? Saludos a todos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de unos conceptos de estadística que le dan mucho trabajo a los estudiantes. Vamos a ver si los explicamos. Vamos a hablar hoy de lo que es media, que también se le conoce como promedio. Vamos a poner aquí promedio. El nombre correcto en estadística es media. Vamos a hablar de la mediana, vamos a hablar del rango y también vamos a hablar un poco acerca de lo que es la desviación estándar. ¿Ok? No significa que las vamos a calcular todas, solamente este video es para explicar qué es lo que son. Cómo calcularla lo hacemos en otros videos que tenemos en el canal. Primero, vamos a empezar a borrar por aquí porque voy a ir escribiendo según vaya explicándolo. Vamos a explicar la media. La media es el valor promedio de la distribución. En otras palabras, si usted tiene 10 estudiantes que cogieron exámenes y el examen costaba 100 puntos, y el primero, por ejemplo, el examen costaba 100 puntos y fueron 10 estudiantes. 100 puntos el examen. El estudiante 1 sacó 89, el estudiante 2 sacó 92, el estudiante 3 sacó 100, sacó perfecto, el estudiante 4 sacó 22, porque no estudió el material. Y por ahí sigue hasta los 10 estudiantes. El promedio va a ser, la media va a ser el promedio de puntuación entre todas las puntuaciones. O sea, el promedio de puntuación de todas las puntuaciones. ¿Por qué yo saco la media? ¿Por qué yo saco el promedio? Porque el promedio me dice a mí más o menos cuál es la norma, cuál es esa media entre los que cogieron el examen, con la intención de que si yo le doy un examen a un estudiante adicional, un estudiante número 11, yo pueda decir, bueno, dejándome llevar por el promedio de los demás estudiantes, este estudiante que aún no ha cogido el examen es probable que saque, qué sé yo, 80, 70, 85. ¿Por qué? Porque el promedio de los anteriores fue 85, 80, 70. Eso es lo que es un promedio. ¿Cómo se calcula? Lo tenemos en otro video también. Vamos ahora a trabajar con el hecho de la mediana. La mediana, vamos a borrar esto por aquí, la mediana es una medida de posición y la mediana no es otra cosa que la mediana, vamos a poner por aquí, la mediana es el valor que se encuentra al centro o en el centro de la distribución. Eso quiere decir que si usted tiene muchos valores, vamos a poner un valor aquí, un valor aquí, un valor aquí, un valor aquí, o sea, muchos números, digamos que estos son los estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son los estudiantes que tomaron el examen. Vamos para continuar con el ejercicio anterior. La media va a ser el valor, vamos a poner que fueron 11 estudiantes. La media va a ser el valor que esté en el mismo centro, o sea, en el centro de la distribución. ¿Cómo sé cuál es ese valor? Hay que colocarlos en orden y eso tenemos un video que explicamos lo que es media, mediana y rango en estadística. Pero siempre va a ser un valor que está en el medio. Esos dos valores de media y de mediana los vamos siempre a encontrar por el centro de la distribución. Hay dos valores sobre todo, además de la moda, pero la moda no la quiero entrar aquí todavía. La media y la mediana se encuentran siempre por esta área. Normalmente van a estar ubicados en esta área por aquí, porque obviamente es la cantidad de datos que más hay. Los que saquen perfecto son pocos, los que saquen menos de sumamente poquito en el examen son bien pocos. La mayoría de la gente va a estar siempre por el medio, ¿no? Y van a ser parte de esa media y de esa mediana. ¿Cómo se construye esa curva? No siempre esa curva va a ser así. Van a haber curvas que van a ser así y van a ser curvas que van a ser así. Eso se llama sesgo en estadística. Eso lo pueden estudiar más adelante. Eso no lo vamos a explicar en este video. Pero casi siempre se encuentran en esa área. Ahora, bien, no voy a explicar la moda porque la moda es el valor que más se repite y eso lo explicamos en el otro video. Hay otra categoría. Ya hablamos de media, hablamos de mediana. Ahora vamos a hablar de rango. El rango, vamos a ponerlo por aquí. El rango no es otra cosa que la diferencia. Oye, esta R no quiere salir. Vamos a ver si la podemos dibujar un poco mejor. El rango es la diferencia o la resta entre el valor máximo y el
mínimo. Eso quiere decir que yo voy a coger mi valor que está aquí a lo último. Este es el máximo, se le suele llamar X max o N max, y el valor mínimo se le llama X min. Y yo lo que voy a hacer es que digamos que el valor máximo aquí fue un estudiante que sacó 100 y el valor mínimo fue un estudiante que sacó 22. Pues yo voy a hacer que el rango de esa distribución es 100 menos 22. Pues entonces el rango es 78. Ese es mi rango. ¿Para qué sirve el rango? El rango me dice a mí qué tan distribuidos están los datos. Yo sé que en esa distribución hay un rango de 78 que es bastante grande. Quiere decir que hay una diferencia. Aunque yo no sepa, por ejemplo, aunque yo no sepa qué valor está aquí, ni qué valor está aquí. Si alguien me dice, mano, en esa distribución, hermano, hay un rango de 78. Y yo digo, wow, 78. Quiere decir que es bien amplio el rango. Es bien amplio ese espectro, ¿ok? Fuera de eso, lo otro que vamos a hablar es desviación estándar. Y ese es el más importante, por eso he puesto la curva de Gauss o la curva de distribución normal aquí. La desviación estándar, vamos a ponerlo aquí, desviación estándar. ¿Ok? La desviación estándar se mide, es un dato que me dice a mí, vamos a ponerlo aquí, abreviado, es igual cuánto se alejan los resultados de la media o promedio. Vamos a explicar eso en lenguaje sencillo. Digamos que tenemos una distribución y nos dicen, ¿saben qué? En esa distribución el promedio es de los estudiantes que cogieron el examen, el promedio es de 70 o de 80, ¿verdad? Pero hay una desviación estándar de, qué sé yo, 5 puntos, de 5. Eso quiere decir que yo sé que si le voy a dar el examen a otro estudiante, debe estar rondando por aquí, porque ese es el promedio. Pero la cantidad que va a variar, que debería variar en cuanto a 80, es o 5 para acá o 5 para acá. ¿Por qué? Porque la desviación estándar de esos datos es 5. O sea, van a variar o 5 más que el promedio o van a variar 5 menos que el promedio, porque la desviación estándar es 5. Una desviación estándar de 5 en este caso es buenísimo, porque quiere decir que el estudiante va a estar en un promedio. No significa que 100%, eso siempre tiene un margen de error, pero o baja a 75 o sube 85, porque la desviación estándar es solamente 5. Esas son las medidas de distribución normal explicadas. Obviamente, esas medidas de distribución y esa desviación estándar y las medidas obviamente básicas de media, mediana y rango, nos dicen a nosotros cómo se comporta una distribución, o sea, cómo se comportan los datos. Hay otro tipo de estadística que es inferencial, que es para inferir a partir de esos datos, pero eso ya se estudia más adelante. Nada, espero que este ejercicio les haya servido para por lo menos entender qué son los conceptos. Tenemos otro video, lo pueden conseguir aquí mismo en el canal, de cómo calcular media, mediana, moda y rango. Nos vemos en la próxima.